Bueno, vamos a hablar un poquito de sumatoria. Supongamos que nosotros tenemos una suma de algunos números pares. Estas sumas tienen cierta regularidad y yo las puedo escribir utilizando un nuevo símbolo, que es una letra griega, es una sumatoria, donde voy a poner un índice, una letra, puede ser K, I, N, y ese índice va a tomar valores. En este caso particular, el 2, por ejemplo, lo puedo pensar como 2 por 1, el 4 es el 2 por 2, 2 por 3 el 6, 2 por 4 y 2 por 5. Entonces fíjense que el 2 siempre está fijo. Y el que va cambiando con números sucesivos es este número, este factor. El 1, el 2, 3, 4 y 5. Entonces, el índice va a ir tomando esos valores, va a ir desde 1 hasta 5. El índice inferior es 1 y el superior es 5. Y acá tiene que haber un término genérico que va a ser 2, porque eso es fijo en cada término, y la letra acá, porque va variando desde 1 hasta 5. Entonces, para desarrollar esta suma, el primer valor que toma acá es 1, me queda 2 por 1, que me da el primer término, que es 2. El siguiente valor que toma acá va a ser 2, 2 por 2, 4, y así hasta 2 por 5, que es 10. En general, podemos hablar de una sumatoria donde el índice va de m a n, de un cierto término genérico. Entonces acá voy a tener, esto se llama x sub k, voy a tener términos donde k varía desde m hasta n. Entonces sería x sub m, m más 1, le voy sumando siempre 1, m más 2, hasta llegar al n. Podemos ver otro ejemplo. Vamos a hacer uno al revés. K vale 1 hasta 3 de k al cuadrado. Entonces, acá lo que cambia es la base. Comienza de 1, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta 3 al cuadrado. Bueno, y después ahí realizan el cálculo de esta suma. Si aparece, por ejemplo, la suma de estos números naturales, y bueno, fíjense que acá tendría que arrancar de 3 hasta llegar al 8, y acá pongo el término genérico como K. Entonces toma el primer valor 3, después 4, y así hasta 8. Como es una suma, escrita de otra forma, en una forma compacta, tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, si en el
término genérico aparece la suma o la resta de dos términos, bueno, como puedo distribuir, digamos, este símbolo en cada uno de ellos. Primero calcular la sumatoria para este término genérico y después para B sub I. Si aparece un factor, una constante, multiplicando el término genérico, puedo sacar esa constante fuera del término genérico, de la sumatoria. Puedo desdoblar una sumatoria. Entonces, por ejemplo, voy de 1 hasta n, y después comienzo de un término más, de un número más, el siguiente, hasta el n más m, que es el extremo superior. Por ejemplo, si quiero sumar los números del 1 al 7, puedo primero sumar del 1 al 5, y después sumarle desde el 6, que es el siguiente de 5, hasta el 7. Como un ejemplo, simple como para que ustedes visualicen la propiedad. Pueden aparecer, por ejemplo, fracciones, un medio, un tercio, un cuarto. Entonces acá sería la sumatoria. Desde acá, fíjense acá, el 1 es fijo, el numerador. El que varía es el denominador. Y va desde 2 a 4. Y ahí tengo la suma de esos tres términos. O puede aparecer al revés. Me dan desde menos 2 a 1. Y acá, por ejemplo, puede ser 2k más 1. Entonces, primero el valor que reemplazo es k por menos 2. 3 sobre 2 por menos 2 más 1. Luego por el siguiente, superior, por menos 1. Luego por 0. Acá va más, perdón. Y finalmente por 1. Y bueno, después haríamos las cuentas para ver cuánto nos da esta suma. Bueno, y el otro concepto que aparece es el de factorial en esta unidad. El concepto en sí es muy sencillo. El factorial de un número natural es el producto de los números naturales desde el 1 hasta el n. Por ejemplo, 5 factorial es el producto de los números naturales del 1 al 5. 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. 6 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Fíjense que acá el factorial de 6, hasta ahí, es el factorial de 5. Entonces el factorial de 6 lo puedo pensar como el factorial de 5 por el 6. En general, se puede pensar como el factorial del número anterior por ese número. Si el número que quiero calcular es n más 1,
¿Quién es el anterior a n más 1? Y bueno, le restamos siempre 1. N más 1 menos 1 me queda n. El factorial del anterior por ese número, n más 1. Si el número sería n menos 1, que quiero calcular el factorial, ¿cuál es el anterior? Siempre para el anterior hay que restar 1. Entonces me queda n menos 2. Entonces, el factorial del anterior por el número que quiero calcularlo, que es n menos 1. Entonces, esta propiedad la puedo usar para calcular, por ejemplo, si me dan hacer esta cuenta. No necesito calcular el factorial del 6, calcular el factorial de 7 y después dividir. ¿Cuál es el que voy a transformar? Y siempre el más grande. El factorial del 7 es el factorial del número anterior, que es 6, por 7. Y fíjense que ahí podemos simplificar y ya sé que esto me da un séptimo. Si tengo, por ejemplo, n menos 3 factorial por n menos 2 sobre n menos 1 factorial. Fíjense que acá no puedo hacer las cuentas porque no sé cuánto vale n. Entonces tengo que aplicar esa propiedad. ¿Cuál es el que voy a transformar? Siempre el más grande. El factorial del número más grande. Bueno, ¿quién es más grande? ¿n menos 3 o n menos 1? Bueno, n menos 1. Porque a n le estoy restando 1 nada más, no 3. Entonces, esto lo copio igual. ¿Quién es el anterior a n menos 1? Y bueno, el anterior, hoy lo calculamos. A n menos 1 es n menos 2. Esto es el factorial de n menos 2 por ese número. Bueno, fíjense que todavía no puedo simplificar nada. Entonces vuelvo a aplicar la misma propiedad a n menos 2. Que sigue siendo el más grande. ¿Cuál es el anterior a n menos 2? Bueno, le resto 1. O sea, es n menos 3. Entonces, el n menos 2 factorial es el factorial del número anterior por ese número. Y ahí sí puedo simplificar los factoriales. Y en este caso, también el n menos 2. O sea, esto me queda 1 sobre n menos 1. Otro tipo de ejercicio que aparece es sacar factor común. Por ejemplo, sacar factor común 2 por n menos 1 factorial, de 3 factorial, n más 1 factorial, menos n factorial, más 2 factorial por n menos 1 factorial. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que sacar factor común equivale a dividir cada término por el factorial que yo quiero sacar, por el factor común, perdón, que quiero sacar. Cada término lo divido por el factor común que yo necesito sacar. Y ahora hacemos las cuentas para simplificar.
entre n más 1 y n menos 1, el más grande es n más 1. Ese es el que voy a transformar, como hicimos hoy. N más 1 factorial es el factorial del anterior, que es n, por n más 1. Y nos hace falta otro cambio más, porque acá tengo factorial de n menos 1. Entonces, el factorial de n lo pienso como el factorial del anterior, o sea, n menos 1, por ese número. Y por n más 1. Eso es lo que voy a escribir acá arriba. Esto es 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. N más 1 es n menos 1 factorial por n más 1. Entonces ahí veo que puedo simplificar el 2 y el n menos 1 factorial. Acá hacemos lo mismo. N factorial es el factorial del anterior por n. Entonces ahí simplifico el n menos 1 factorial. Y acá no necesito modificar mucho, salvo que el 2 factorial es 1 por 2. Y ahí se va a simplificar todo. Me va a quedar 1. Entonces, si lo paso en limpio, me va a quedar 2 por n menos 1 factorial por, acá me queda 3 por n más 1, menos n sobre 2 más 1. Y ahí logré sacar factor común lo que me pidieron. Bueno, espero que puedan resolver los ejercicios. Cualquier cosa nos